Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Atiéndeme y escucha mis palabras. Cuídame como a la niña de tus ojos y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Oramos en esta Eucaristía, en la misa gregoriana de Roidín Alexander Guerrero Macías. Oramos también por el eterno descanso de Carly Yepe Ruiz, en sus 10 meses de haber partido a la casa del Padre. Y oramos por la vida y salud de Ted y Paulina. Oramos también por las intenciones que ustedes han encomendado en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Que tu gracia, Señor, nos acompañe para que nos impulse a entregarnos a tu servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo Azarías otro al Señor, diciendo: Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac,
tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y otros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados, trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tu camino, guíanos con la verdad y la doctrina, tú que eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que son eternos tus amores y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, tú que eres, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecados el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres su camino. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello
y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios y oramos con ella porque la palabra de Dios nos muestra a nosotros y nos habla siempre del perdón. Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos. Yo me arrepiento, Dios me perdona. Si yo no me arrepiento, por supuesto de que Dios nunca me va a perdonar. Si no hay un arrepentimiento, Dios no me va a perdonar. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y ese perdón significa, y ese arrepentimiento significa de que yo voy a cambiar. Lo que nosotros decimos muchas veces en el sacramento de la confesión: propongo firmemente no volver a pecar. Yo le digo a Dios eso cada vez que me acerco al sacramento de la penitencia, al sacramento de la confesión. Para eso yo tengo que tener una preparación para arrepentirme, un examen de conciencia y un momento de oración con Dios para que Dios escuche nuestras plegarias y escuche nuestro arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que Azarías oró al Señor. ¿Qué es lo que nos toca a ustedes y a mí? Nos toca orarle a Dios. Cada uno desde su modo tiene que orarle a Dios y recordar que siempre Dios es nuestro Padre, y como Padre pues va a ser compasivo, va a ser misericordioso, nos va a entender en muchas cosas y lo mejor es que nos va a perdonar. La pregunta es que si Dios me perdona, significa de que yo tengo que aprender a derramar esa misma misericordia en mis hermanos. A Jesús le hacen una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Eso quiere decir que a nosotros siempre nos van a ofender. Y por eso Pedro le hace esta pregunta a Jesús. Sí, yo puedo perdonar a mi hermano, pero no sé si es suficiente el tiempo que yo lo vaya a perdonar. Porque nosotros a veces no aguantamos y no tenemos paciencia. Es lo que está diciendo Pedro. Mi hermano me ofende, yo lo puedo perdonar, pero ¿hasta qué punto lo puedo perdonar? Porque puede ser que él me ofenda siempre solamente para molestarme. Y dice el Señor, hay que tener mucha paciencia. Nosotros tenemos que
manejar la virtud de la paciencia, y es una de las grandes virtudes, porque el Señor nos va a decir, mire, no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Que siempre yo voy a estar en una constante de perdonar a mi hermano, porque siempre yo voy a pedirle perdón ¿a quién? A Dios. Yo peco y me arrepiento y voy en búsqueda de ese perdón y de esa misericordia y de esa compasión. Y Dios no se niega a perdonarnos. Dios, que es paciente, siempre nos está perdonando. Es más, Dios nos conoce. Dios sabe cuál es nuestro pecado. Dios sabe cuál es nuestra ofensa, porque Él conoce toda nuestra vida, pero aún así Él espera que nosotros nos acerquemos con un corazón contrito, con un corazón humillado, y le presentemos a Él nuestro pecado. Y así es que Él nos perdona. Por eso decíamos al principio, Dios perdona a aquel que de verdad se arrepiente de corazón. Porque hay gente que puede ser que se confiese, pero no está arrepentida de su pecado. Y por eso para la confesión nosotros tenemos que preparar. Dice la palabra de Dios, hay que orar, hay que hacer un examen de conciencia, hay que arrepentirnos de haber pecado, de haber ofendido a Dios, porque cuando ofendo a Dios significa que voy en contra de la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues en nuestras vidas es hacer lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide Él? Él nos pide varias cosas. Primero, aprender a compartir el pan con los necesitados. Esto en las prácticas cuaresmales. En hacer oración, porque muchas veces nosotros no hacemos oración, no oramos. No rezamos, no meditamos, no leemos la palabra de Dios, sino que vamos pasando el día. Otra de las cosas que no hacemos es el ayuno. No queremos ayunar, no queremos pasar por el sacrificio. Pero el Señor nos va a decir a nosotros que para alcanzar la vida eterna tenemos que pasar por el sacrificio. Y las obras de caridad, entre ellas entra el perdón, que es de la cual nos habla hoy la palabra de Dios. Nos dice nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos. Que no es fácil, por supuesto que no es fácil, es un camino duro, es un camino difícil, porque dependiendo de lo que me haya hecho mi hermano, va a ser difícil. Pero el Señor nos va a decir a nosotros, no es imposible de perdonarlo. Solamente tengo que tener la disposición y el escuchar a mi hermano que esté arrepentido. ¿Para qué? Para perdonarlo. Y por eso Él coloca un ejemplo. Y por eso Él dice, mira, había una vez un rey, ¿sí? Había un rey y había una persona que le debía. Y él dijo, bueno, hay que vender a la mujer, venderlo a él, vender sus hijos, vender las posesiones para poder saldar la cuenta. Es decir, hay que vender todo para que él salde la cuenta, para que él salde la deuda. Y dice la palabra de Dios que ¿qué hizo el servidor? Se arrojó a los pies del Señor y le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Hasta el punto de que aquel rey tuvo lástima. ¿Y qué fue lo que hizo? Le perdonó, tuvo compasión, tuvo misericordia, vio a aquel hombre allá en el suelo y tuvo compasión y no le cobró nada, lo perdonó. Por eso significa de que nosotros debemos estar arrepentidos para poder tener el perdón de verdad de Dios. Si yo no estoy arrepentido, Dios no me va a ¿qué? A perdonar. Y el Señor nos va a decir a nosotros con este ejemplo o con esta parábola, nos va a decir a nosotros, tenemos que hacer lo mismo. Si yo me acerco al sacramento de la confesión a pedirle perdón a Dios por todas las inmundicias, por todos los pecados, por todas las iniquidades que yo he cometido, pues del mismo modo tengo que hacerlo con mi hermano. Y Dios perdona, y a grandes pecadores. No es cualquier cosa los que se acercan al sacramento de la confesión. Algunos se acercarán con unos pecados leves, pero hay muchos que se acercan con muchos pecados graves, y que al igual que aquel que se acerca con un pecado leve, como el que se acerca con un pecado grave, pues Dios de igual manera, ¿qué hace en el sacramento de la confesión? Le perdona, y nos dice a nosotros,
Si yo tuve compasión de ti, ¿no era tu deber tener compasión con su hermano? Nuestro deber es que si Dios me perdona en el sacramento de la confesión, cuando venga mi hermano a ofenderme, pues yo tengo que perdonarlo. Que incluso nosotros lo decimos en el Padre Nuestro. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso siempre lo repetimos. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro le decimos a Dios, perdóname como yo perdono a los demás. La pregunta entonces de fondo es, si de verdad yo estoy perdonando a mi hermano. Porque muchas veces preferimos dejar de hablarnos, muchas veces preferimos odiarnos, muchas veces preferimos tenernos rencor a que darnos el perdón. No, pero es que él fue el que empezó. Es que él es el que me las hizo a mí, él es el que debe pedir perdón. A veces somos así y nosotros no debemos tener esa actitud de soberbia, de altanería. Nosotros, aunque haya sido el otro, es acercarnos a él y mostrarle la compasión y la misericordia y mostrarle el perdón, y eso es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios, porque a veces nosotros sí ofendemos a Dios gravemente y nuestro hermano viene y nos hace cualquier cosita, porque eso es lo que dice Jesús, que cuando éste salió se encontró con un compañero que le debía poco dinero. Y entonces lo agarró por el cuello y casi lo estranguló. Es decir, nuestro trato con Dios es muchas veces, yo me humillo delante de Dios. Pero con mi hermano entonces soy un arrogante. A veces somos arrogantes con los demás. Aquí en la iglesia venimos y nos humillamos delante de Dios. Pero cuando nos encontramos con nuestros hermanos somos arrogantes, somos altaneros, somos soberbios. Queremos ser más que Él. Por eso dice la palabra de Dios, este no le debía nada, era poco lo que le debía, pero lo agarró incluso por el cuello y casi lo estrangulaba, y aún así le llamó, dice la palabra de Dios, lo agarró, lo estrangulaba y le decía, págame lo que debe, y su compañero se arrodilló y le rogaba, hizo la misma actitud de él delante del rey, y el rey lo perdonó. Pero este no escuchó, sino que, ¿qué fue lo que hizo? Dice la palabra de Dios, lo metió a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Es decir, a veces yo le pido a Dios perdón, que me perdone mis pecados, pero yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, que no me ha hecho casi nada. Que a lo mejor yo he ofendido de verdad a Dios, pero a mi hermano, que casi no me ha ofendido, entonces yo soy incapaz de perdonar. Soy arrogante y no escucho. Y dice la palabra de Dios que lo mismo va a hacer el Señor con nosotros. ¿Sí? El Señor va a hacer lo mismo con nosotros. De la manera que yo actúe con mis hermanos, de esa manera Dios va a actuar conmigo. Que si yo no perdono a mis hermanos, pues aunque yo le pida mucho a Dios y aunque me tire al suelo y me ponga de rodillas, pues Dios no me va a perdonar por ver mi actitud arrogante, por ver mi actitud altanera. Y lo que nos va a decir al Señor a nosotros es, ¿no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve de ti? Si Dios tiene compasión de nosotros, es importante que nosotros tengamos compasión con nuestros hermanos. El Señor nos lo dice a nosotros claramente. Ustedes tienen que tener compasión los unos con los otros, así como Dios lo tiene con nosotros. Es decir, que si nuestro hermano se acerca en la necesidad, no solo en el perdón, sino en la necesidad, nosotros debemos tener compasión con ellos y ayudar. Y el Señor nos dirá qué es lo que le agrada a Él, que nosotros aprendamos a compartir con aquel que de verdad lo necesita, que nosotros podamos ayudar con aquel que de verdad se humilla. Y eso es lo que dice el Señor. Y si nosotros no lo hacemos, pues el Señor nos hará pagar todo lo que debemos. Entonces, tenemos que nosotros cada día perdonar, dice el Señor, perdonar de corazón. ¿Qué significa perdonar de corazón? Que cuando yo perdono, olvido todo, ¿sí? Hay unos que dicen, yo perdono, pero no
olvido, porque siempre anda recordando el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado, y supuestamente ya se perdonó, pero él siempre comete cualquier fechoría. Entonces andamos recalcándole el mismo pecado y esa persona vive como cargando un yugo. Es porque no se le ha perdonado no se le ha perdonado de corazón, porque cuando Dios nos perdona a nosotros, Él olvida todo y comienza de nuevo con nosotros. De igual manera Jesús por eso nos lo dice, porque sabe que nosotros a veces perdonamos, pero no de corazón. Entonces Él lo va a decir: ustedes, lo mismo hará el Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Entonces tenemos que perdonar de corazón a aquellos que nos han ofendido y olvidar esa ofensa para poder avanzar en la vida cristiana. Amén. En este tiempo de conversión, oremos, hermano, a Dios nuestro Padre por todos los hombres y digámosle confiadamente: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga a la penitencia de su Iglesia y la proteja de los ataques del enemigo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que se apiade de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimiento de caridad a los que tienen riqueza y multiplique los frutos de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, de nuestros pecados y nos obtenga la ayuda de tu poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayuda a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Roidín Alexander Guerrero Macías, Carly Yepe Ruiz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa y descansar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. Oremos. Que nuestra participación en este misterio renueve, Señor, toda nuestra vida y nos alcance tu perdón y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Carly Yepe Ruiz descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente Carly Yepe Ruiz, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Que tengan feliz día a todos.